Bueno, seguimos con otros problemas. En este caso de momento lineal, nos dice este problema que tenemos un proyectil de masa m1 que explosiona en el tope de una trayectoria, es decir, en su parte más alta. La distancia horizontal entre el punto de lanzamiento y la explosión es x0. Desde el punto de lanzamiento a la explosión es x0. El proyectil se parte en dos piezas que vuelan alejándose horizontalmente. Aquí explota, se parte en dos piezas M2 y M3 que se alejan horizontalmente en este punto. La masa más grande M3 tiene 3 veces la masa M2 y la pieza más pequeña retorna a la estación de lanzamiento. Retorna aquí M2. ¿Cuán lejos X3F llega el bloque M3 cuando regresa a tierra? Es decir, cuando toca tierra, M2 toca aquí en el origen y M3 llegaría hasta XF3. Y eso es lo que nos piden, ¿no? Bueno, la posición del centro de masas de M2 y M3 de estas dos piezas se puede calcular con la fórmula del centro de masa M2R2 más M3R3, donde R2 y R3 es la distancia del vector R2-R3 entre M2 más M3. Nos dicen en el dato de que M3 tiene 3 veces la masa de M2, es decir, es 3 veces la masa de M2 y por tanto M2 tiene que ser M1 entre 4, de manera que M3 sea 3 M1 entre 4, la suma daría M1. Luego el centro de masa del sistema, de este sistema M2, M3, habrá viajado una distancia R de centro de masa 2 veces X0 una vez que toca el suelo. Es decir, inicialmente el centro de masa está junto a la masa M1. Cuando explota, eso sería R de centro de masa igual a X0 cuando el tiempo t es 0, antes de la explosión. Después de la explosión, el centro de masa se desplaza desde X0 a 2X0. Ahora, ¿por qué la distancia del centro de masa tiene que ser 2X0 una vez que toque el suelo? Bueno, porque M1 va a recorrer X0 y luego como M2 más M3 recorre otro X0. Y M2 se devuelve al origen. Aquí hay que interpretarlo porque resulta que cuando explota solo se alejan horizontalmente, por tanto no tienen componente vertical. La componente vertical entonces lo va a dar la gravedad y para M2 toque a la Tierra le va a llevar el mismo tiempo o tiene que recorrer la misma distancia que cuando lo hizo desde el origen hasta X0. Desde el origen hasta X0 alcanzó el punto más alto en este punto, en X0, por tanto, para ir de esta altura otra vez a 0, tiene que recorrer de vuelta X0. Y luego M2 más M3 recorre otro X0. Recuérdense que la componente horizontal del centro de masa se tiene que conservar, por tanto, si el tiempo que le lleva de aquí al punto más alto es un delta t, el tiempo que le llega desde ese punto más alto a que M2 toque tierra y M3 toque tierra tiene que ser el mismo delta t. Por tanto, si es el mismo delta t, el centro de masa que inicialmente estaba acá se va a desplazar otra vez. Él se sigue como se conserva la componente horizontal del momento lineal. El centro de masa se sigue moviendo hacia la derecha. Como el tiempo delta t en ir de aquí a la parte más alta es el mismo delta t de ir a la parte más alta otra vez a 0, entonces el centro de masa va a recorrer otra vez X0 y por tanto va a llegar aquí a 2X0. Es decir, una vez que toca el suelo M2 y M3, el centro de masa estaría localizado aquí en 2X0
Y la distancia que nos piden, x es 3f, tiene que ser mayor que 2x0, porque el centro de masa tiene que quedar entre M2 y entre M3. Luego, al retornar al suelo, sabemos que la masa M2, R2 va a ser 0 y R3 va a ser horizontal y igual a X3F. Al retornar otra vez a 0, el vector de R2 sería 0 y el vector R3 sería la distancia horizontal X3F. Por tanto, metemos esto en la fórmula 1 con R2 0, R3 igual a esto, y sabemos que el centro de masa tiene que estar localizado en X a una distancia de 2x0, y eso nos pide calcular X3F igual 8 tercios de X0. Hay otra forma de hacerlo. En este caso partimos del tiempo t1, cuando M1 se movía con velocidad horizontal. Como alcanzó el punto más alto de la trayectoria, la velocidad era horizontal v1 en la dirección x. En t igual a t2 se separa en 2. M2 se mueve con velocidad v2, M3 con velocidad v3. Direcciones opuestas. Por conservación del momento lineal, el momento lineal inicial va a ser M1v1 en la dirección x, y el final va a ser el de 2, 3, el de las dos masas, va a ser M3 moviéndose en dirección X, M3V3, y M2 en la dirección menos X, menos M2V2. Como el momento en X se conserva, esto tiene que ser igual a esto, entonces se cumple esto. Aparte de eso, tenemos una relación sabida de que M1 tiene que ser M2 más M3, que M2 es 1/4 M1 y M3 3/4 M1. Si usamos estas tres ecuaciones, aparte de que V2 tiene que ser igual a V1. ¿Por qué? Porque retorna al origen una vez que cae la misma altura desde el tope de la trayectoria. Desde el tope de la trayectoria, una vez que cae, el tiempo va a ser el mismo. Si el tiempo es el mismo, entonces, como la distancia es la misma, la distancia sería x0. De aquí a aquí era x0, de aquí a aquí también es x0, entonces la velocidad v1 tiene que ser igual a la velocidad v2, porque el proyectil 2 retorna al origen. Si utilizamos estas tres ecuaciones y esto nos da de que v3 es igual a 5 tercios de v1. Luego al proyectil 3 le lleva el mismo tiempo para tocar tierra, pues parte de la misma altura inicial. Por tanto, sabemos que la distancia que va a recorrer el proyectil 3 desde x0, x3, es decir, desde este punto, esta distancia, va a ser igual a velocidad 3 por el tiempo inicial, t1. Por tanto, tenemos la velocidad 3, nos queda 5 tercios v1 t1, pero sabemos que v1 t1 era la distancia inicial recorrida x0. Aquí se partió con v1, velocidad horizontal, por el tiempo t1 llegaste a este x0. Pues v1 t1 es igual a x0. Y la distancia final que nos piden sería entonces x0 más esta distancia x3. Por tanto sería x0 más 5 tercios de x0 y llegamos al mismo resultado, 8 tercios de x0. A ver, en este problema es parecido. Nos dicen una persona de masa M1 está parado sobre un carro de masa M2. Suponga que no hay fricción, la persona lanza una bola de masa M3. Por tanto, aquí tenía la persona y la masa. Y por tanto sería M1 más M3. Inicialmente estaba en reposo, tanto el carro como la persona. Supongo que no hay fricción, la persona lanza una bola de masa M3 a un ángulo θ. Con respecto al horizontal, la bola es lanzada con una velocidad v0 con respecto al carro. ¿Y cuál es la velocidad final de la bola vista por un observador fijo en el suelo? Bueno, si v0 es la velocidad de M3 respecto al carro, es decir, nos dicen que la velocidad de M3 respecto al carro es v0 con un ángulo θ, la componente x del momento total es 0, se tiene que conservar.
inicialmente es 0, porque la velocidad era 0, así que Px0 es 0, el momento final del carro, y la persona ahora van a ser m1 más m2, moviéndose hacia la izquierda a velocidad final del carro, negativo porque se mueve hacia la izquierda, BFC velocidad final del carro y la persona BFB velocidad final de la bola. Ahora, con respecto al carro, sabemos que la velocidad de la bola final respecto al carro va a ser B0 en su componente X, componente Y con el ángulo θ. Por lo tanto, es B0 coseno más B0 seno. Luego, el carro se mueve en dirección menos X con velocidad final del carro, con esta velocidad, en dirección contraria a B0. Con respecto a un observador en el suelo, por tanto, la velocidad final de la bola en la dirección X va a ser la componente X, la velocidad de la bola respecto al carro en su componente X, B0 coseno de θ, más la velocidad del carro respecto al observador en el suelo, que es menos FC, velocidad final del carro. Y así hallamos la velocidad final de la bola. Y luego el momento final de la bola va a ser m3 por esta velocidad. Luego el momento total del sistema es constante, por tanto, si el inicial es 0, el momento final del carro en la dirección X más el momento final de la bola en la dirección X tiene que ser 0. Esto es 0 porque la velocidad inicial era 0. La velocidad final del carro por M1 más M2, solo está M1 y M2, más M3 por la componente X de la bola, que sería M3 por B0 coseno de θ menos velocidad final del carro. Todo esto es igual a 0 y se halla la velocidad final del carro, que queda como función del ángulo θ respecto al suelo. La parte B nos dice cuál es la velocidad final del carro vista desde el suelo. La componente menos y del momento no es constante debido a que la persona está arrojando la bola mientras se empuja con el carro, con lo cual la fuerza normal con el suelo excede la fuerza gravitatoria, así la fuerza neta en la dirección Y no es 0. Es decir, la normal no compensa al peso y por tanto la componente Y no se conserva. Luego de 5 y 8 sabemos que la velocidad final de la bola es esto. Como ya tenemos esto, la velocidad final del carro, que la hallamos aquí, la colocamos aquí y podemos hallar la velocidad final de la bola en función del ángulo θ. La parte C nos dice con qué ángulo con respecto a la horizontal el observador fijo ve a la bola dejando el carro. El ángulo de un observador en el suelo va a ser distinto a este ángulo θ. El ángulo de la bola del observador fijo, el observador ve a la bola salir con un ángulo φ distinto de θ, donde φ se calcula por la conocida tangente a la menos 1 de las componentes de la velocidad final de la bola, con respecto al observador fijo que la tenemos aquí. Como tenemos la componente Y y X, podemos hallar la tangente a la menos 1 de la componente Y la componente X. Lo colocamos y ya nos queda el ángulo φ en función del ángulo θ. Por ejemplo, podemos hacer unas verificaciones. Si M3, por ejemplo, es mucho menor que M1 más M2, φ tiende a θ y ve el mismo ángulo. Es decir, si la piedra que se arroja es pequeñita, el ángulo que él lo va a ver desde el suelo va a ser igual al ángulo θ. Sin embargo, si la piedra es mucho mayor que la masa de la persona y del carro, φ tiende a pi medio, fijo. No depende del ángulo θ. Bueno, eso da una idea de cómo cambia el ángulo visto por un observador en un marco de referencia distinto. Aquí tenemos otro problema de momento. Nos dicen que tenemos un acróbata de masa MA. Salta hacia arriba en un trampolín con una componente Y inicial de velocidad Y igual a B0, hacia arriba, a la altura H0, es decir, de aquí hasta aquí. El acróbata agarra un payaso de masa MB. Este sería el payaso. El salto, una vez que alcanza el payaso, lo toma de la mano y lo agarra, ¿no?
Suponer que el tiempo que le lleva al acróbata coger el payaso es despreciable, ¿qué tan alto se elevan el payaso y el acróbata? Es decir, una vez que él alcanza esta altura h0, lo toca, lo agarra y lo impulsa hacia arriba y los dos ahora se elevan hasta una altura máxima h final. Bueno, la velocidad del acróbata A cuando alcanza h0, estado 1, la podemos calcular directamente de la conservación de la energía. Una vez que lo alcanza, sabemos que está a una altura h0, por tanto tiene energía potencial MAGH0 más la cinética, porque no es cero, porque siguen subiendo hacia arriba, y va a ser un medio de MA por la velocidad en el estado 1 del acróbata hacia arriba, porque este está en reposo, justo antes de tomarlo de la mano. Y eso tiene que ser la energía inicial cuando saltó aquí del trampolín, que es la masa A por la velocidad inicial al cuadrado. Y de aquí podemos calcular la velocidad 1 del acróbata A en la dirección Y. Entonces el momento del acróbata inicial es MA por esa velocidad. Luego en el estado 2, la persona y el payaso, coge al payaso, por tanto ahora la masa sería la masa de la persona y del payaso, y la velocidad cambia V2Y en la dirección vertical, siguen elevándose. Por tanto tenemos que luego igualando 3 a 4 por conservación del momento, MA, bueno, aquí el momento vertical se tiene que conservar porque nos están diciendo que la persona, el tiempo que le lleva empujar al payaso, el acróbata al payaso, es despreciable, por tanto no hay un impulso involucrado y por tanto el momento lineal vertical se tiene que conservar. Así que esto tiene que ser igual a esto. Y de aquí ya podemos despejar la velocidad 2y. Esta sería la velocidad con que parten tanto el acróbata con el payaso una vez que están unidos, agarrados de la mano. Y luego la parte B nos dicen, tenemos que hallar la velocidad, la altura final que alcanzan. Bueno, esto es más sencillo, porque si tenemos esta velocidad con la cual parten, sabemos que una vez que alcanza la altura final, la velocidad es 0 y por tanto solo van a tener energía potencial MA más M del payaso por G por la altura final, y eso tiene que ser la energía potencial con la cual parten, que es MA más M del payaso por GH0. Y de aquí podemos hallar entonces la altura final que alcanzan tanto el acróbata como el payaso. Podemos verificar si la masa del acróbata y del payaso son iguales, entonces nos queda H final igual a esto. Bueno, el siguiente problema es un problema clásico de un péndulo balístico. Básicamente el péndulo balístico consiste en un bloque de madera de masa M1 contra el cual una bala de masa M2 se le dispara una bala de masa M2 en la dirección de M1. El bloque está suspendido por dos cables de longitud L. En el impacto con la bala, el bloque oscila hasta un ángulo phi. La bala se incorpora al bloque, es decir, tendríamos ahora el bloque M1 más la bala M2. El bloque oscila hasta alcanzar un ángulo phi, por tanto se eleva a una altura HF con respecto a esta altura inicial. De aquí hasta aquí. Halla la velocidad inicial. La bala tenía una velocidad inicial. Bueno, tenemos que ver el momento de la colisión. Justo antes de la colisión. O justo después de la colisión. Antes de la colisión solo tenemos la masa M2 o de la bala moviéndose en dirección horizontal con velocidad V0. Esto está en reposo.
y después de la colisión la bala se incorpora al bloque y esto tiene que tener una velocidad distinta a esta V1. Luego el momento horizontal se tiene que conservar, por tanto tenemos que M2V0 tiene que ser M1 más M2V1 y de aquí podemos hallar V1. Luego la tensión de la cuerda es muy importante, no realiza trabajo porque es siempre perpendicular a la trayectoria. Recuerda que hay que ver todas las fuerzas involucradas. En este caso la fuerza involucrada en la dirección Y es el peso, pero en la dirección horizontal es la componente horizontal de la tensión, porque esto está bajo tensión y por tanto hay una componente horizontal. Ahora, la tensión de la cuerda no realiza trabajo, es siempre perpendicular a la trayectoria. Claro, esto se movería así con una trayectoria circular porque esta distancia es siempre constante, es como un radio, de aquí a aquí y luego de aquí a aquí en el mismo radio. Entonces el centro de M1 describe una trayectoria circular y por tanto la tensión es perpendicular a esa trayectoria que sería tangente a la trayectoria circular. Esta tensión sería tangente a la trayectoria circular. Por tanto, la tensión por el desplazamiento tiene que ser cero en vectores. Luego la energía mecánica después de la colisión, E1 es solamente energía cinética, porque todavía no se ha elevado la masa M1 más M2, por tanto solo es un medio de M1 más M2 por la velocidad 1 al cuadrado. La energía mecánica a la altura HF va a ser solo la componente, la energía potencial, porque alcanza velocidad 0 y la altura máxima HF. Luego HF lo podemos relacionar con la geometría como L por 1 menos coseno de phi. Y por tanto E2 solo va a ser energía potencial igual a M1 más M2 G por HF. Igualando E1 con E2, ya podemos despejar para B0. Y efectivamente nos quedaría en función del ángulo phi. Al final nos queda entonces B0 es igual a M1 más M2 por B1. De esa forma podemos hallar la velocidad inicial de la bala, que es lo que se quería obtener. Luego la parte B nos dicen la relación de la energía mecánica perdida a la energía mecánica inicial de la bala. ¿Cuánta energía se pierde? El cambio de la energía mecánica durante la colección, el momento posterior a la colección, la energía potencial es cero, solo hay energía cinética. Por tanto, el cambio de la energía antes y después, justo después de la colisión, va a ser el cambio de la energía cinética K1 menos K0. K1 va a ser ahora la bala junto con el bloque con velocidad V1 y la K0 M2 la bala con su velocidad inicial. Bueno, de aquí sacamos menos delta E y hacemos menos delta E entre delta K. Bueno, sería realmente entre entre K0. Esto sería entre K0, entre la energía cinética inicial que es la de la bala. Menos delta E entre K0, fíjense que M1 entre M1 más M2 es positivo, por tanto este delta E es negativo, es una pérdida de energía y estamos sacándola en relación a la menos delta E es positivo, sería la pérdida de energía en relación a la energía cinética inicial K0. Es decir, menos delta E entre K0, que es esto, es la pérdida de energía. Y la pérdida de energía es este factor M1 entre M1 más M2. Y por supuesto es proporcional a M1. E inversamente proporcional a M1 más M2. La energía mecánica perdida se transforma en energía térmica y en la deformación de la estructura interna del bloque. Bueno, entonces yo creo que lo dejamos hasta aquí. Seguimos con otros problemas.